Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de Internet y sociedad. Tenemos una vida real, tenemos una vida virtual, nos vamos a hacer estas preguntas en el programa de hoy. Y para eso ya está con nosotros y la invitamos a María Angélica Marmet. Adelante, ¿cómo estás, María Angélica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que es directora de la Escuela de Psicología Social. Así es. Así que vos nos vas a aclarar todo si vivimos... Ah, sí. ¿Cómo no? Si vivimos en una sociedad virtual, en una sociedad real o qué pasa. Porque viste que ahora uno no sabe con este tema de Internet, parece que todos nos comunicamos por Internet y ya no nos vemos cara a cara, ¿no es cierto? Da esa sensación, ¿no? ¿Vos qué decís? Da esa sensación y también hay mucho de eso. Ojalá fuera solo sensación. Claro. Digamos que, a ver, me parece que tiene un efecto muy bueno. Nos ha permitido comunicarnos con una velocidad y de una manera que efectivamente acelera la posibilidad del contacto. Pero también me parece que ha restado mucho a lo que es el proceso de la comunicación en sí. Claro. Qué sé yo, una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo cada vez más tenemos cosas implícitas, ¿no? Es decir, en el diálogo aparece, bueno, ya ahora con los dibujitos ni hablar. Ni hablar, los emoticones. Exactamente, es decir, ya pones un dibujito y el otro tiene que interpretar teóricamente lo mismo que vos. Claro, que no siempre es así. Que no siempre es así, por eso digo, me parece que le ha restado al proceso comunicacional mucho, o en todo caso le ha aportado una problemática muy específica. Claro, claro. Y yo decía, ¿vida real o vida virtual? Porque a veces nos pasamos más con el tema de la vida virtual, en todo sentido lo digo, no solamente con el tema de las comunicaciones, como vos hacías referencia, que ahora está todo este tema de la comunicación así, sino también el tema de las redes sociales, que mostramos nuestra vida, a través de nuestra vida imaginaria, o como nosotros la queremos, a través de las redes sociales. Me parece como que por ahí es un poquito peligroso, lo digo en el buen sentido, ¿no? Sí, no, yo coincido con vos, pero además diría, el problema es que me parece que hay quienes muestran la vida privada y quienes hacen como que muestran la vida privada. Claro. Es decir, Internet es una herramienta maravillosa, digamos, todo lo que ha significado esta enorme creación y desarrollo del trabajo humano, pero me parece que también hay que tener en claro que en un punto está al servicio de determinados intereses. Entonces, una cosa es que por ahí los adolescentes quieran, qué sé yo, están en un bar y sacan la foto a la pizza que están comiendo para que vean los otros lo que están comiendo. O se sacan la foto en el instante y la suben. Sí, las selfies. Las selfies y la suben, ¿me entiendes? Digo, bueno, esto es parte de mostrar dónde estoy, con quién estoy, es mostrar la vida privada. Y me parece que es algo que hay que ponerle ciertos límites, me parece que hace falta discutir con ellos la existencia de la vida privada. Me parece que Internet por ahí ha generado casi la fantasía de que es posible no tener vida privada, lo cual es un grave peligro. Pero hay otros que en cambio utilizan la Internet y parece que muestran, pero en realidad mienten. Alevosamente. Viste que en Internet somos todos felices, yo siempre digo eso. En Internet somos todos felices, tenemos la mejor pareja, tenemos los mejores amigos, estamos todos sonrientes, y a veces esto no es verdad. Y no solo es peligroso para la persona, me parece a mí, vos me dirás seguramente, para la persona que lo publica, que está mostrando y se está mintiendo a sí misma, no solamente es peligroso para eso, sino para los que lo ven también, porque uno empieza a generar expectativas y a decir, bueno, pero a mí no me pasa todo esto, porque entonces está mal mi vida, porque yo no tengo esta vida, ¿no? Es como, me parece doble la cuestión de peligro. Sí, y aparte, en esto que lo pones, digamos, mira cómo es lo de cómo nos está dificultada la comunicación, que nosotras también, digamos, hace falta un ejercicio de la comunicación que cada vez vamos perdiendo más. Yo digo, ¿sabés a qué me refería yo? Al que hace como que muestra su vida privada, provocando al otro o mostrando una faceta que no existe. Es decir, aquel que hace un uso indebido y lo que está provocando es en todo caso buscar en el otro cierta alianza o cierta conexión que obviamente no es la buena, la real. Digo, pero vos agregás dos aspectos más. Por eso digo, me parece que hay una vida virtual para muchos, para otros hay un uso de lo virtual como para vivir. A mí me parece que es una herramienta que ha provocado un cambio enorme y que todavía no tenemos registro nosotros de los efectos que tiene. Claro. Bueno, y lo que decís de la vida privada es muy interesante, porque hay gente que se la pasa poniendo lo que hace durante el día, todo el tiempo, paso a paso. Desayuné con tal cosa. Y
Y yo digo, ¿es necesario todo eso? Porque no, claro. yo no tengo que publicar todo lo que hago paso a paso, ¿no? Porque, porque tengo una vida que no tengo por qué estar comunicándosela a todo el mundo. Bueno, pero vos sabés que esto que decís, digo, a mí me lleva a pensar si el problema es Internet o si el problema es la sociedad que hemos sabido construir. Porque, digo, yo dije recién, no, yo a veces me escucho cuando hablo, y digo, yo decía, qué maravillosa herramienta que es Internet. Sí. Y de verdad que es maravillosa para muchas cosas. Para muchas cosas, sí. Pero también ha generado una cantidad de discusiones o de procesos, todavía no te digo discusiones, de procesos que me parece que no alcanzamos a dimensionar. Por ejemplo, uno de los que a mí, digamos, me ha llamado la atención, porque he trabajado mucho en escuelas, porque, bueno, en la propia escuela de psicología social es un efecto que he podido registrar. A ver, dos te cuento, digamos, que a mí me preocupan. Uno es la idea de que todo es instantáneo. Sí, todo pasa ya. La velocidad de la conexión hace suponer, claro, cuando vos tenías que escribir una carta, mandarla por el correo, era otra historia, claro. Es decir, tenías claro que había un proceso. Hoy ese proceso está totalmente devaluado. Entonces te genera la fantasía de que todo es instantáneo. Todo es instantáneo, claro. Grave problema para el proceso de aprendizaje, ni te cuento. ¿Qué es el otro aspecto? Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en muchas escuelas es la manera en la que los chicos creen que ya saben todo porque le tienen que enseñar a los padres a manejar las compus. Claro. Es decir, saben de aquella herramienta que es hoy central. Saben de eso. Los padres le tenemos que decir, conectame, explícame, poneme, decime por qué esto no anda. Se lo preguntás. Eso ha generado en muchos chicos una fantasía de que ellos ya saben. Claro. Yo digo, yo en relación al proceso de aprendizaje, que es un aspecto que es uno de los aspectos, pero que es el que tengo por ahí más visto, más trabajado, a mí me sorprende porque son efectos ni deseados, pero me parece que tampoco nosotros nos hemos preparado como para atender ese tipo de procesos. Ese es el punto. ¿Y qué me decís, María Angélica, de este tema de tener 1 millón de amigos por Facebook y después estar solo sábado a la tarde en tu casa mirando por la ventana? Totalmente. Eso también es otro. Los saludos por los cumpleaños, qué sé yo, uno lo hace porque, bueno, porque Facebook te avisa que es el cumpleaños de alguien que a lo mejor en realidad vos no saludarías, porque no es tan amigo, porque, bueno, qué sé yo, alguien que uno saluda por el cumpleaños, que se acerca a visitarlo por el cumpleaños, es una persona que uno aprecia, que uno quiere, que ha hecho una conexión de vida y bueno, y tenemos 500 amigos por Facebook tal cual. Y después estamos solos en casa. ¿Cómo es esto? Y a mí me parece que más allá de que creo que en general uno tiene una diferencia entre el amigo y aún el amigo de Facebook, aún ahí hay una diferencia, que en general hasta los adolescentes la tienen, no es que la ignoran. A mí me preocupa, te diría, la manera en la que esta relación aparece como ajena, ¿no? Es decir, digo, si hay algo, yo te decía hace un ratito, me parece que la sociedad que hemos sabido construir, no sin disputa de intereses, ¿no? Digo, no todos tenemos la misma modalidad para construir y somos parte de la misma forma de construir la sociedad, pero sí me parece que es una sociedad en la que cada quien estamos como cada vez más lejos del otro. Se ha dificultado mucho la identificación con el otro. Y entonces en esto Internet, digamos, favorece mucho. Claro. Porque no necesitas identificarte con el otro. Vos tenés que conocer algunos aspectos del otro. No hace falta conocerlo de verdad. Es más, ni siquiera sabés esto que hablábamos al inicio, ni siquiera sabés cuánto de lo que te dice el otro es verdad. Es verdad. No, y además esos placeres de la vida que es ir a visitar a un amigo, dedicarle 2 horas, que lo relaciono con esto que vos decías de lo instantáneo, ¿no? Bueno, ya está, ya lo saludé, le puse feliz cumpleaños, se terminó. No, ir hasta la casa, sentarse a tomar mate, cómo estás, conectarse realmente con el otro, que no se puede dar por Facebook. Por eso, esa conexión ya está profundamente devaluada. Claro, ese tipo de conexión. Dedicarle ese tiempo, la despedida, bueno, hasta otra vez que nos vamos a ver, ¿no? Y no quiero dejar de preguntarte, porque me están haciendo señas que no tenemos mucho tiempo, por el tema del amor por Internet, porque, Dios mío, parece un mercadeo así, ¿no? De ofrecimiento de cosas que no existen seguramente. Claro, bueno, pero es que, a ver, siguiendo el hilo de lo que vos decías recién,
el amor requiere de la posibilidad de conocer al otro. Sí, de un proceso. De un proceso. De lo que vos hablabas. Vos al otro por internet, es probable que lo conozcas y es probable que después te encuentres con la persona. Puede ser con otra cosa, sí, pero pongamos la mejor de todas. Sí. Te encontrás con lo que vos realmente pensabas que el otro era. Fantástico, pero no es que internet es lo que permitió. Sí. Lo que permitió es el proceso que te diste. Claro. Te diría, ¿por qué lo tomo en bueno? Porque me ha pasado con muchas amigas, sí, que a través de Facebook se reencontraron con viejos amores, ajá, y que terminaron armando pareja. Ajá. Y amores que estaban muy lejanos. Sí. Entonces digo, a ver, también es bueno, pero no es que internet es lo que permitió el encuentro del, sí, novio, sí, sino el proceso que te diste, la historia compartida que tenías. Claro. Porque además, viste, está este tema de chatear por internet, que uno es como que se animan a decir cosas que las personas no se dirían personalmente. Sí, y después cuando se encuentran, ¿qué pasó? Es como que helados de los dos lados. Tal cual. Pero bueno, yo creo que tiene mucho también de mercadeo, de mostrarse, y viste, y por eso también está ese tema de un rato con uno, un rato con otro. Bueno, el toco y me voy. El toco y me voy, está muy relacionado con eso. Sí, porque cuando vos empezás a conocer al otro, seguramente hay aspectos que internet no te mostró. Y no sé, entonces si te van a gustar. Entonces me voy para allá que puedo conocer a otro y... Por supuesto, pero por eso te digo, a mí lo que más, lo que me parece que habría que dejar bien en claro es que no es internet el que lo provoca, sí, internet opera favoreciendo esto, sí, pero en realidad esto tiene que ver con un proceso social, claro, muy largo. Hay que hacer un proceso. Muy largo. Claro, primero, sí, me traes una flor, después un no, bueno, y así despacito, no en el internet. Me hace señas que tengo que vender, María Angélica, gracias por haber venido. No, un gusto. Un gusto para mí. Bueno, te voy a recomendar un lugar, porque viste que ahora se vienen las recepciones, los casamientos, las fiestas de fin de año, así que si todavía no tenés tu vestido, y a ustedes también se los recomiendo, hay un lugar exclusivo aquí en Santa Fe con marcas exclusivas de vestidos de fiesta. Este es Pasarela, San Martín 1931 y Boulevard Galvez 1439. Pasarela, hay un vestido para vos. Bueno, y seguro que encontraste el vestido, María Angélica. Date una vueltita, Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Nos vamos a la pausa, la primera aquí en Había una vez una mujer. Ya venimos. Bueno, segundo bloque de Había una vez una mujer, estamos hablando de internet y sociedad, estamos hablando de vida virtual, vida real, qué es lo que tenemos. Y está con nosotros Gabriel Maurer, que es coordinador de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad de Santa Fe. Le agradecemos mucho que esté aquí. Gracias, Gabriel, por haber venido. No, gracias a ustedes. Bienvenido a Había una vez una mujer. Bueno, en realidad ahora de lo que vamos a hablar es de ciberbullying, que es otra de las formas de uso, lamentablemente, digamos, de internet en nuestra época y que está relacionada con los chicos, porque se hizo un trabajo muy importante desde el municipio santafesino sobre este tema. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, en principio ya desde hace 3 años estamos trabajando con la problemática de lo que es el bullying. Bueno, en ese marco hemos desarrollado diferentes instancias de formación, de capacitación, investigando qué es el bullying y la problemática del bullying. Pero bueno, a partir de eso surgieron nuevos emergentes, como pueden ser la problemática del ciberbullying, del sexting, del grooming y demás delitos informáticos, que bueno, que a partir de la manifestación de estos problemas cada vez más crecientes en las escuelas de nuestra ciudad y sobre todo con los chicos de acá de la ciudad, bueno, decidimos indagar un poco sobre esta temática, convocamos a gente experta en el tema, sí, y bueno, empezamos a desarrollar diferentes instancias de investigación, de búsqueda de posibles situaciones que dieran pie a que se manifestaran estas situaciones de forma reiterada. Y arrojó un resultado que la verdad que sorprendió, ¿no es cierto? Este porcentaje del 30% de los chicos que sufrieron algún tipo de hostigamiento virtual, se dice así, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que los números son contundentes, hablar de un 30%
es mucho, es contundente el número realmente. Y bueno, de eso surgieron o se derivaron diferentes números o diferentes tipologías de manifestaciones de acoso, de hostigamiento a través de las redes sociales. Bueno, se nombró como algunos de los tips o de las preguntas que más se tocaron en ese estudio, en esa encuesta que nosotros realizamos con chicos de entre 11 y 15 años de edad, de las escuelas primarias y secundarias de acá de la ciudad de Santa Fe. Se develó que bueno, la mayoría de los chicos afirmaban utilizar como redes sociales favoritas o las más utilizadas eran el Facebook, Twitter. Twitter a los 11 años, sí. No, pero es una red que está muy extendida realmente. Habría que ver otros números de más, pero ha alcanzado una importancia relativa en su utilización realmente, no a la par de Facebook obviamente, porque es la red más conocida. Excelencia. Sí, bueno. Pero sí, hay números que son contundentes respecto a esto. Y bueno, por ejemplo, la frecuencia horaria en que los chicos están conectados, se habla de que entre 3 y 6 horas, la mayoría afirmó estar conectado entre 3 y 6 horas. 6 horas conectado realmente es mucho. Es un promedio ¿Dónde están elevado. los papás de esos chicos? Es un promedio elevado. La verdad que sobre todo afirman estar en la casa. Claro, pero ¿cómo? 6 horas, vos ves que tu hijo está conectado 6 horas, bueno, a ver. Sí, hay que tener en cuenta que también hoy día la mayoría de los chicos tienen internet en el teléfono, tienen acceso a internet a través del teléfono, y eso es una variable significativa. Claro, después nos vamos a detener en eso porque es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo digo, cuando se dice, quiero puntualizar un poco ese 30% del que vos hacías referencia, que sufrió algún tipo de hostigamiento. ¿Qué significa algún tipo de hostigamiento? Bueno, que puede ser o víctima o ser victimario de alguna persona o un grupo de personas a partir de, por ejemplo, crear alguna red para hostigar a un compañero del aula. Eso lo que afirmaban. Molestarlo, burlarse de él a través de las redes sociales. Exacto, exactamente. Esos fueron el número es contundente porque decía que aproximadamente un 30% de esos chicos conocía o había efectuado prácticas de hostigamiento. O ellos eran hostigadores. Eran los hostigadores de los compañeros en el aula, con lo cual Sí, con lo cual hay que seguir hablando con estos chicos, porque es una cifra realmente importante. No, a partir de eso, bueno, la idea es el año que viene continuar con estas jornadas o estas instancias de sensibilización y de concientización, tanto de los jóvenes como también de los padres, porque esto es importante destacarlo. Claro. A los padres nosotros los involucramos, realmente notamos que hay un nivel importante de concientización y de compromiso también de los padres al entender que no se puede mirar hacia el costado, digamos, en esta problemática, pues es una problemática, un emergente nuevo, pero no se puede obviar, básicamente. La verdad que lo de las 6 horas es bastante sorprendente también, ¿no? Porque un chico, por más que vos me digas, bueno, algunos tienen teléfono celular y lo hacen a través del celular, pero uno presume, bueno, que cuando yo era chica, obviamente todo esto no estaba, ¿no? Pero uno disfrutaba de juntarse con los amigos, en una casa, charlar. Ahora vos ves que están a lo mejor todos juntos y están... No hablan entre ellos, hablan con el teléfono, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo ha cambiado esto? Sí, las prácticas comunicativas, de socialización, han mutado, se han transformado, evidentemente. Hoy hay una cultura virtual de esto, la forma de conectarse, la forma de construir muchas veces la identidad de los jóvenes hoy día está muy ligada a las tecnologías digitales. Y de ahí que es importante que los padres empiecen, no digamos a ayornarse, pero sí empezar a entender que estamos ante una nueva realidad, ante una nueva etapa, una nueva era de la forma de comunicarse tanto entre los jóvenes como también entre padres y jóvenes. Claro. Nos encontramos con la problemática de que hay muchos padres que obviamente no manejan con la frecuencia que no manejan los hijos internet, desconocen lo que es muchas posibilidades de redes sociales que pueden tener. Exacto. Y bueno, y ahí hay una desventaja en cuanto al conocimiento y en cuanto al estar permanentemente encima de los chicos, digamos. Bueno, pero yo creo que los chicos están muy solos también, porque no puede ser que un chico en una casa esté 6 horas conectado. No puede ser, o sea, están muy... tiene que haber un momento que uno diga, bueno, vení, vamos a merendar, que yo buscar una excusa.
para hablar con él. Sí, porque a lo mejor no podemos ayornarnos. A mí, por ejemplo, yo veo, mi nena tiene 9 años y agarra una computadora, yo nada que ver, digamos, bueno, algunas cuestiones que ella hace por mí, hasta te diría. Seguro. Pero bueno, a buscar el momento para estar con ellos que no tengan que estar conectados. Creo que en ese sentido hay una responsabilidad que no podemos eludir como padres. Seguro. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en la importancia de que los padres estén presentes, no solo que controlen este tipo de cuestiones, sino que volver al diálogo con el hijo, a estar presente. Para nosotros es fundamental generar esa situación de empatía entre padres e hijos. Sí. Que bueno, que a partir de esa frecuencia que tengamos de que los padres puedan dedicar mayor tiempo a sus hijos, yo creo que estas cuestiones van a ir subsanándose, obviamente. Sí, y además es peligroso que estén tanto tiempo, ¿no es cierto? Porque del otro lado no sabemos quién está. Puede ser que sean amigos o puede ser que ellos estén brindando información que puede ponerlos en peligro también, ¿no? Totalmente. O sea, el abuso y todo lo demás, también ya conocemos muchos casos. Totalmente, ¿no? Por eso que nosotros hacemos hincapié en que el acoso a través de las redes sociales, como también otras problemáticas como puede ser el sexting, grooming, y otros delitos informáticos que evidentemente escapan al control y bueno, y pueden causar un daño muy severo sobre un niño cuando un mayor utiliza este tipo de herramientas como para hostigarlo, no solo para hostigarlo, sino también para cometer alguna práctica. Sí, y además hay otra cuestión. Vos me decías, la encuesta tenía que ver con chicos entre 11 y 15 años. 15 años. Bueno, 11 años no se puede tener Facebook. No. Pero se tiene. Y ese es el tema del control, del famoso control que debe tenerse. Yo creo que hay padres que no saben decir que no. Obviamente. O sea, a ver, no podés. Punto. ¿Por qué le vamos a mentir? No, muchas veces hay casos que, bueno, los padres saben que los hijos tienen redes o tienen Facebook, en redes sociales y los hijos lo bloquean, con lo cual no pueden ver qué hacen sus hijos realmente. Estamos en una situación que es bastante llamativa y que es importante por eso tomar cartas en el asunto, empezar a involucrarse cada vez más, empezar a entender que es importante trabajar estas temáticas. El otro día, bueno, se hablaba también en las capacitaciones de saber el tema de empezar de poner los límites y demás, de hablar. Es una situación que exige a los adultos estar a la altura en términos de que tomar conciencia de que se están dando cambios cada vez más radicales, cada vez más acelerados, y es importante empezar a tomar conciencia de esto y empezar a entender que bueno, que requiere de otro control, de otras exigencias para con los hijos, y bueno, que no se puede mirar hacia otro lado. El costado, porque es muy peligroso mirar hacia el costado. Sí. Y como te decía, para mí tiene que ver con esta posibilidad de decir no tenés, porque no tenés edad para tener. Bueno, pero el nene de mi curso tienen, no me interesa. O sea, ¿no? Porque, bueno, yo soy el adulto. Si no me pongo a la par de él y digo, sí, bueno, dale, vamos con las redes sociales a ver quién publica fotos más lindas. Sí. Gabriel, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bienvenido. Tengo que mandar un saludo a tu mamá. Me dijiste que no siempre nos ves. ¿Cómo se llama? María Inés. María Inés, un beso para vos. Ya aparezco en Mirta Legrand, viste que me manda besitos. Y les vamos a contar las vías de comunicación, si no por la productora me reta. Había una vez una mujer, es nuestro Face, allí ustedes se encuentran todos los programas anteriores. Había una vez una mujer @gmail.com y nuestro celular 156 315 054. Hacemos la pausa, enseguida venimos. Bueno, último bloque de Había una vez una mujer. Como siempre está con nosotros Cristina Valari para recomendarnos algo para leer. ¿Cómo estás, Cris? Bien, muy bien, Gaby. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Del amor? Y vamos pero no virtual, el real sería este. No, aunque yo podría contar una historia que sería, mira, la querría Virginia Lago para Historias del Corazón. Y sin Facebook, digo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo que traje hoy es de Gabriel Rolón, justamente Encuentros del lado del amor. Muy interesante, primero porque a quien le interese, como para hablar con cierta propiedad, porque viste que últimamente todos psicologizamos barato y usamos términos por analogía, por aproximación. Hay como una pequeña aclaración de ciertos conceptos básicos del psicoanálisis, muy interesante, pero lo más importante son los aspectos del amor que Gabriel Rolón va tratando, o sea, los celos, el deseo, la sexualidad, el amor incondicional, por ejemplo, ¿no? Incondicional, a ver, sin condiciones,
Hay que poner ahí, claro, un semáforo rojo. Sin condicional, si sin condiciones significa que te acepto con tus luces y tus sombras, bien. Ahora, si sin condiciones me maltrates, me basures, me tirones, no. Y además, él plantea si el amor es para siempre, pero para siempre, siempre. Sí. Él es un poco descreído y hasta pide disculpas por romper con el mito de que el amor, hasta que la muerte no separe. Sin embargo, y sé que vos vas a coincidir porque has leído esto, en el último momento rescata una historia que la dejamos picando para los televidentes. Es muy emocionante. Tiene un nombre, claro, tiene un nombre sugestivo que nos confunde, se llama La vieja atorranta, pero hay que leerlo, hay que leerlo. No, es muy lindo el libro, yo lo he leído y la verdad es que también echa por tierra muchos mitos, ¿no? Muchos mitos. Entonces está bueno eso. Y además en esto de psicologizar barato, digo, yo lo voy a analizar un poquito a don Rolón. A mí me llamó particularmente la atención, pese a que él es muy respetuoso, su insistencia con respecto a las creencias, a la fe, a Dios. Se toma, para mi gusto, demasiado trabajo en justificar por qué no, lo cual me hace suponer que, como decía San Agustín, seguramente Gabriel Rolón es un humilde buscador de la verdad. Bueno, muchas gracias, Cris, como siempre. Bueno, estamos en el final de Había una vez una mujer, hoy hablamos de Internet y sociedad, tenemos una vida real, tenemos una vida virtual, estaría bueno, que tengamos una vida real, me parece a mí, ¿eh? Es así. Más allá de aprovechar todo lo que Internet nos da, que es muchísimo, por cierto. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro, gracias por habernos acompañado. Todo sentido lo digo, no solamente con el tema de las comunicaciones, como vos hacías referencia, que ahora está todo este tema de la comunicación así, sino también el tema de las redes sociales, que mostramos nuestra vida, a través de nuestra vida imaginaria, o como nosotros la queremos, a través de las redes sociales. Me parece como que por ahí es un poquito peligroso, lo digo en el buen sentido, ¿no? Sí, no, yo coincido con vos, pero además diría, el problema es que me parece que hay quienes muestran la vida privada, y quienes hacen como que muestran la vida privada. Es decir, Internet es una herramienta maravillosa, digamos, todo lo que ha significado esta enorme creación y desarrollo del trabajo humano, pero me parece que también hay que tener en claro que en un punto está al servicio de determinados intereses. Entonces, una cosa es que por ahí los adolescentes quieran, qué sé yo, están en un bar y sacan la foto a la pizza que están comiendo para que vean los otros lo que están comiendo. O se sacan la foto en el instante y la suben. Las selfies. Las selfies y la suben, ¿me entiendes? Digo, bueno, esto es parte de mostrar dónde estoy, con quién estoy, es mostrar la vida privada. Y me parece que es algo que hay que ponerle ciertos límites, me parece que hace falta discutir con ellos la existencia de la vida privada. Me parece que ha restado mucho a lo que es el proceso de la comunicación en sí. Qué sé yo, una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo cada vez más tenemos cosas implícitas, ¿no? Es decir, en el diálogo aparece, bueno, ya ahora con los dibujitos ni hablar. Ni hablar, los emoticones. Exactamente, es decir, ya pones un dibujito y el otro tiene que interpretar teóricamente lo mismo que vos. Claro, que no siempre es así. Que no siempre es así, por eso digo, me parece que le ha restado al proceso comunicacional mucho, o en todo caso le ha aportado una problemática muy específica. Claro. Y yo decía, ¿vida real o vida virtual? Porque a veces nos pasamos más con el tema de la vida virtual. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que es directora de la Escuela de Psicología Social. Así es. Así que vos nos vas a aclarar todo si vivimos... Sí. ¿Cómo no? Si vivimos en una sociedad virtual, en una sociedad real, o qué pasa. Porque viste que ahora
uno no sabe con este tema de internet, parece que todos nos comunicamos por internet y ya no nos vemos cara a cara, ¿no es cierto? Da esa sensación, ¿no? ¿Vos qué decís? Da esa sensación y también hay mucho de eso. Ojalá fuera solo sensación. Claro. Digamos que, a ver, me parece que tiene un efecto muy bueno. Nos ha permitido comunicarnos con una velocidad y de una manera que efectivamente acelera la posibilidad del contacto. Pero también me parece que... Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de internet y sociedad. Tenemos una vida real, tenemos una vida virtual, nos vamos a hacer estas preguntas en el programa de hoy. Y para eso ya está con nosotros y la invitamos a María Angélica Marmet. Adelante, ¿cómo estás, María Angélica?